Muy buenos días. Nosotros somos estudiantes del curso de Psicología Social de la Universidad Nacional a Distancia. Y hoy nos encontramos en un panel en donde vamos a discutir parte de la historia y la epistemología más importante sobre la psicología social. A continuación, mi compañera Erika Ponte va a iniciar brindándonos sus aportes. Un cordial saludo. Mediante la primera lectura, que es una reflexión sobre el metasentido del paradigma científica, la propuesta de la Ignación Martín Baró desde la psicología social. Mediante esta lectura, la experiencia social, tanto personal, es mediante que esta lectura es de la Constitución y las crisis psicológica social como área de conocimiento. También cabe destacar que aquellos aspectos epistemológicos e ideológicos que rodean su constitución en el área del conocimiento, donde las primeras investigaciones psicológicas conceptualizaban una conexión monoica en el individuo y una perspectiva fisiológica, por lo cual había una búsqueda de orden o de biopsis determinadas metáforas teóricas resultaban adecuadas, donde podemos decir que en el siglo XVII las metáforas se constituyó en el canon del conocimiento y de las ciencias morales y humanas. En el auge del modelo del ser humano mecanista y racional, la psicología social se estructuró como disciplina, dando como base los modelos fundamentales de la conducta humana. Tanto a esta lectura podemos decir que su idea central fue que aquellos hechos históricos se fluyeron en un pensamiento social, abarcando desde teorías de las ciencias sociales, donde explicamos la conducta humana tanto como social, en el contexto social, en donde cada una de estas propuestas dialogan tanto en lo social e ideológico sobre su naturaleza humana y la organización social. Nos acaba de destacar que según Ibáez, nos dice que hay 3 factores políticos que iniciaron posible la creación de la psicología social, donde el primero es sobre la creación de las realidades científicas que podía aplicar a los objetivos sociales. Al igual, a la sociedad podían ser gobernadas por medio de decisiones humanas. Empezó la creencia del conocimiento social. En el segundo factor, nos dice que inició de Estado moderno parlamentario y democracia donde legitimaban la opinión pública. Y por último, donde la sociedad, la psicología social, se hizo necesario la economía de mercado para así conocer y crear aquellas necesidades y conquistar aquellas preferencias de los consumidores, aunque no tuvo una gran importancia de estos aspectos políticos sociales, puesto que no habían enfocado en la creación de un modelo de ciencias naturales. Donde también podríamos decir que en esta lectura la psicología social es aquella área del conocimiento que se encarga del estudio de los procesos psicológicos en el entorno social, en pensar que la persona como social dentro de ese entorno, no solo individual, sino en ese entorno. También podemos decir que durante la evolución obtuvo diversos vínculos desde enfoques distintos donde se han modificado a lo largo de esta historia, como campo de pensamiento, donde se inició aportaciones de las ciencias sociales, donde no tuvo un sujeto de regularidades de mundo físico y no al inverso debido a la histórico-cultural de la sociedad, por medio de factores políticos que dieron la creación de la psicología social en el modelo como ciencias naturales. En esta lectura, como rol del psicólogo, podemos dar a contribuir el surgimiento y nacimiento de las ciencias sociales, de la psicología social, a la comprensión de los fenómenos sociales, en comprender los diversos pensamientos, teorías, modelos que aportaron dio un inicio a la psicología social, como aceptación de positivismo empírico como fuente de
conocimiento científico. El auge de la individualidad, la secularización de la ciencia, el orden como también la neutralidad como valores universales y de las ciencias dando las explicaciones sobre las influencias del comportamiento del ser humano en un contexto social. Martín Baró nos defendió y tuvo la idea del planteamiento de aquellos psicólogos sociales que deben involucrarse en la realidad social y político de su contexto, puesto que los enfoques abstractos y descontextualizados que ignoran las realidades sociales y políticas influyen en el comportamiento humano, al igual que en la promoción de la equidad y la justicia social. El psicólogo social ayuda en la creación de las políticas y de los programas sociales que promueven un cambio positivo a aquellas sociedades, en crear ciencias sobre los problemas como prejuicio, entre otros, desarrollar intervenciones que fomenten una inclusión, justicia e igualdad en el contexto social. Bueno, compañera, estamos de acuerdo con todas las posturas que planteaste. Sin embargo, pues vale aclarar y agregar que fue una psicología basada netamente en procesos industriales, que no se basaba en el ser, en el sentir, y esta humanización arranca ya con el proceso del desarrollo de la psicología en Latinoamérica. A continuación vamos a hacer el análisis de la lectura de la Constitución de la crisis de la psicología social como área de conocimiento. Es aquí en donde viene a destacarse mucho el proceso de la psicología en América Latina. Como ya lo nombré, viene una ausencia de una estructura como netamente cuadriculada y académicamente sólida, y se buscó otras ideologías, obviamente ya bien aislada de todas las guerras, tanto de Europa como de Estados Unidos, y se presenta como, como el concepto de comunidad solidaria, llevando a plantear sus propias doctrinas independientes y alternativas basadas en principios, como Marisa Montero en Venezuela vino a ser una de las líderes que enfatizó, lo mismo Martín Baró en El Salvador y Silvia Lene en el Brasil. Fueron los tres principales actores que se destacaron en el desarrollo de esta psicología en Latinoamérica. Es aquí donde ellos plantean sus diferentes perspectivas sociales, analizando los diferentes aspectos de la vida diaria de las personas, de los jóvenes, inclinándose hacia el análisis de un perfil más criollo, más indígena, siendo conscientes que desde dónde venían y hacia dónde se iban. Aquí es importante que los estudiantes de la psicología conozcan todo este proceso histórico y epistemológico, como lo venimos haciendo desde el desarrollo en Europa y ahora desde el proceso en Latinoamérica, dando inicios en los 50, en donde se inclinó la investigación acerca de la cultura, el comportamiento y la identidad social, enfocándose como disciplina, y desde allí viene a nacer los enfoques en la psicología política y la psicología comunitaria. Esta psicología en Latinoamérica se viene a mostrar como una nueva disciplina, como ya lo dije, alejada de las doctrinas europeas y americanas, siendo algo prácticamente virgen, nuevo, que buscó mostrarse más humana, mostrando una postura política, pero a la vez comunitaria, planteando siempre ese paradigma social, si era reconocida como ciencia o no. Vino a plantear acerca de los problemas que se presentaban en la vida real y en un contexto de una ciencia más objetiva. Este conflicto, planteando que el conflicto del ser humano debe ser objeto de estudio en la psicología, y que esa interacción con la comunidad debe ser una dinámica constante de observación, y que ayuda realmente a potencializar las habilidades del ser humano. Es aquí en donde la psicología social reconoce que es necesario romper con esos procesos tradicionales que se vieron en otros países, y que viene a perseguir y logra
esa humanización y esa concientización del que es una ciencia como tal el estudiar al hombre desde su interacción social dentro de una comunidad. Plantea del mismo modo analizar al hombre en sus problemáticas diarias, siendo como objeto de estudio su contexto, su familia y su proceso histórico que ha llevado a lo largo de los años. Obviamente incluye también su proceso biológico, su proceso político y, como ya lo dijimos, pues toda la parte de estimología a lo largo de la historia. Viéndolo de este modo, también podemos decir que su enfoque fue más natural, más humano y más aterrizado a la vida diaria. Aquí como psicólogos, dentro de nuestro rol, podemos decir que al hacer este recorrido, tanto en Europa, cómo inició la psicología social desde sus raíces, cómo trascendió aquí en Latinoamérica, nos muestra que el ser humano es algo importante y necesario y que se necesita conocer todas sus dimensiones biológicas, cognitivas, sociales, para entender el porqué de su actuar, las cosas que los llevan a llevar determinados actos y por qué en determinadas situaciones asume diferentes posturas. Es aquí donde la psicología social viene a ser como una ciencia que plantea alternativas de solución ante tanta problemática que se vive en la sociedad. Obviamente venimos de un mundo donde se viene con antecedentes de guerras, faltas de tolerancia, falta de conocimiento y el manejo de las diferentes posturas políticas y culturales a lo largo del planeta. Entonces, esta crisis que llevó a Latinoamérica y a Europa y a Estados Unidos lleva a mostrar un conocimiento netamente humanístico y que transforma esa evolución de la psicología hacia seres que producen conocimiento, pero basados en su interacción y con el mundo en el que nos encontramos. Bueno, a continuación le damos la palabra a nuestro compañero Harvey Soto. Bueno, un saludo para todos. Bueno, muy valiosos los aportes que hicieron las compañeras frente al desarrollo y frente a la evolución en el cual ha venido desarrollando la psicología y más enfatizado en la psicología social. Ya vemos el hilo histórico que ha desprendido para llegar donde estamos de la psicología social. Pero también debemos de mirar cómo ha sido esa realidad de la psicólogo social o la psicología social contemporánea en nuestro país, Colombia. Entonces, hay unas cosas de quiénes y cómo hacerlo o cómo tratar esta psicología social. Por ende, hay unos problemas que se han presentado y que vienen, y como ya lo decían, vienen desde esa línea histórica de Latinoamérica, y Colombia no es ajeno de esa problemática social, como es la violencia, organizaciones sociales, bueno, en fin, todas estas cosas, pero en sí, hoy en día no se tiene claro el actuar y cuál es la función del psicólogo social. Entonces, en Colombia se han presentado múltiples de problemas sociales en el cual se debe de abordar desde muy a fondo y con la comunidad, hacer una transformación social. También desde lo político, de la parte política, es muy importante generar programas que impacten y que generen ayuda a estas problemáticas sociales que se viven en Colombia. Pero, ¿qué es lo que pronto tenemos como psicólogos sociales? ¿Qué es lo que nos deben de ayudar? Es esa motivación en construir una sociedad más equitativa para todos. Entonces, es saber esa realidad, ver la realidad día a día que se nos presentan en Colombia, de diferentes formas, en diferentes zonas del país. Y aparte de la violencia, también falta de los recursos en algunas partes que son aisladas por la localización o geográficamente muy apartadas y están alejadas
de los centros urbanos. Y ahí pareciera que éstas estuvieran aisladas prácticamente de la sociedad. Entonces es bueno enmarcarnos de cómo llegar a estas sociedades que realmente necesitan un impacto social en nuestro país. Entonces, es como psicólogos sociales conocer, realmente conocer la problemática y no ser esos unos agentes simplemente de tránsito, sino que verdaderamente ser unos agentes transformadores en la psicología social. Continuamos con ese panel, nuestra compañera Diana. Bueno, me parece muy importante los aportes que estás dando y quiero agregar algo a eso y podemos en este momento, después de hacer ese recorrido epistemológico por las diferentes transiciones que ha presentado la psicología, se puede decir que parte de las crisis que se viven, no solamente en Colombia, sino en todos los países suramericanos, ha sido bajo la necesidad de fomentar esa psicología social, esa conciencia social, desde mucho tiempo. Yo creo que si se hubiese fomentado ese humanismo desde las guerras, no se hubiese llegado a generar tanta violencia y eso no hubiese venido a repercutir hoy en día lo que estamos viviendo, porque obviamente generación tras generación viene en proceso de repetición. Uno de los ejemplos claros que tenemos es el proceso de paz que se está llevando aquí en Colombia. Con el hecho de que se busca con la JEP es poder dar a conocer las evidencias de lo sucedido con el propósito de que la gente conozca lo que vivieron y de ese modo no repitan las futuras generaciones este tipo de actos violentos. Entonces yo pienso que el papel del psicólogo social es muy necesario, muy importante en todo el proceso institucional, ya sea educativo, ya sea político, ya sea económico, porque siempre es necesario aterrizarlo hacia la humanización. No sé qué opinen ustedes. Sí, claro, puesto que ya ayuda a como a reducir esas problemáticas que hay en el contexto social. Como lo dice la compañera Diana, y es un punto muy valioso, muy interesante que ella trata, y es lo que estamos viendo hoy en la actualidad políticamente, que es ese paz total, y cerrar o esas brechas, o cerrar ese capítulo, y que las futuras generaciones no vivan eso de lo que muchas generaciones vivimos durante la violencia, porque violencia genera pues más violencia, y con el diálogo logramos amortiguar un poco esta situación. Y si, como tú lo dices, compañera Diana, si desde la anterior, porque eso viene desde Latinoamérica, desde Europa, Latinoamérica, Pasados. Exactamente, entonces es hora de como que cerrar esa brecha y se nos presentan esa oportunidad pues de apostarle también nosotros a esa total. Y compañera Diana, continúa. ¿Alguno quiere hacer algún otro aporte? ¿No? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a nuestros tutores el apoyo que nos brindan y a la universidad. Gracias. Hasta luego.